Bienvenidos a la librería del estratega. Mi nombre es Juan Pablo Botero y el día de hoy vamos a analizar el libro Haz el trabajo por Steven Pressfield. En cuanto a este libro muestra la manera en que podemos conquistar los miedos que nos frenan, dejar de procrastinar y que al fin podamos lograr las cosas que por tanto tiempo hemos querido lograr, pero que básicamente no lo hacemos. Este es un libro para aprender a combatir la resistencia. La resistencia es lo que el autor denomina como esa fuerza interna que trata de pararnos, que trata de desanimarnos y decirnos de que no somos lo suficientemente buenos como para lograr las cosas que tenemos que hacer y terminamos saboteándonos. ¿Para quién es este libro o a quién se puede beneficiar grandemente este libro? Este libro es para aquellas personas que están luchando fuertemente para lograr una meta concreta, pero que aún no han podido hacerlo. Lo mismo aplica para personas que quieren sacar su emprendimiento adelante, pero que son incapaces de pasar de la idea a la realidad. Personas que quieren mejorar quizás su capacidad de trabajo para dejar de perder el tiempo y enfocarse mejor en crear trabajos que valgan la pena. El autor Steven Pressfield lastimosamente no tiene el reconocimiento que el hombre se merece, al menos en la comunidad latina no. Él es el autor de una gran cantidad de libros y de varias novelas, muchas de las cuales han pasado inclusive a la pantalla grande. Steven Pressfield, a mi modo de ver, es como una especie de Sócrates o de Platón de nuestra época, alguien cargado de conocimiento que a través de sus escritos y sus novelas revela perlas de sabiduría y de naturaleza humana, de tal manera que hasta un niño puede entenderlo. Así que te vas a dar cuenta en este libro cómo es de fácil entender a Steven Pressfield. Lo primero es que entendamos la resistencia, entendamos que existe y también cómo puede afectarnos. Creo que todos en algún momento, quizás cada día o al menos durante la semana, sentimos que no somos capaces de pasar nuestras expectativas e ideas a la realidad. Por más que lo intentamos, sentimos que tenemos que hacer algo importante, pero por alguna razón no somos capaces de hacerlo. Cada uno de nosotros nos enfrentamos con ese sentimiento una y otra vez durante toda nuestra vida. El autor ha denominado eso como la resistencia. Reconocer y entender la resistencia es algo de suma importancia, porque es una fuerza que está ahí, que es real y que se interpondrá en cada uno de nuestros intentos por hacer las cosas bien y progresar en los trabajos importantes de nuestra vida. Entender cómo funciona la resistencia y qué podemos hacer nosotros para vencerla es una de las claves más importantes que podemos tener en nuestra vida, porque al hacerlo entendemos gran parte de la naturaleza humana, que es la naturaleza de la cual estamos hechos. Nuestros aliados, nuestros enemigos, para lograr las cosas. Este es un punto importante del libro. El autor dice que estamos rodeados por aliados y por enemigos en todo lo que hacemos. Cosas tan sencillas como la influencia que puede tener un buen compañero a la hora de hacer ejercicio para ser más constantes o entrenar más duro o superarnos. También está la otra opción de quizás ver un buen partido de fútbol o el deporte que nos guste. Y esto puede hacer que queramos quedarnos en casa y dejar quizás de lado el trabajo porque hey, vamos a tomarnos un descanso un momentico. Todos estamos rodeados de ese tipo de aliados y de enemigos. El problema es que no somos capaces a veces de identificar en nuestro día a día quién es quién. Vuelvo al ejemplo del partido de fútbol. El partido de fútbol puede ser algo entretenido, puede ser algo bueno, y en un tiempo donde yo no haya trabajo puede ser bacano verlo, pero otra cosa es que ese partido de fútbol se interponga en el trabajo que tenemos que lograr, o sea, en otras palabras, que perdamos el tiempo. El autor dice que la ambición y la conciencia son dos de nuestros grandes aliados a la hora de poder lograr nuestras metas, pero que por otro lado, la resistencia es nuestro enemigo más grande a la hora de hacerlo. La ambición puede ayudarnos a querer desear lograr grandes cosas, ¿cierto? Nos puede ampliar el panorama. La conciencia nos puede hacer sentir de que, hey, sí, tenés el potencial para hacerlo. Y es lo que quizás nos ayuda a embarcarnos, a empezar a trabajar en esas cosas que queremos lograr. Una vez estamos en el camino de lo que consideramos es nuestra aventura o nuestra misión o lo que tenemos que hacer, llegan sentimientos de duda, de autocrítica, de descontento, de pereza, y se vuelve un sentimiento que nos dice que lo que estamos haciendo en realidad no tiene significado, no vale la pena, no va a hacer ninguna diferencia. ¿Quién no se ha sentido así en algún momento de su vida? ¿Quién no ha sentido que tanto esfuerzo en el presente no está rindiendo para nada? ¿Quién no se ha sentido frustrado al no poder ver resultados?
de la manera que le gustaría verlos o en el tiempo que le gustaría verlos y se desanima como consecuencia de eso. Eso, eso es la resistencia. La resistencia no tiene piedad de nadie y está presente en todo y en todos. De hecho, entre más importante y más grande y más significativo sea lo que tenemos que hacer, más resistencia encontraremos y más difícil será luchar contra ella. Por ejemplo, para muchas personas la ignorancia es un gran problema. Y la resistencia dice, hey, sos ignorante, no puedes. Pero esa es una de las máscaras que la resistencia utiliza para hacernos pensar que no somos capaces de lograr las cosas. Porque en parte es verdad, la ignorancia no nos va a dejar avanzar. Pero detrás de la ignorancia también está una gran virtud, la cual es la humildad, que nos ayuda a mantenernos en el juego, a aprender más, a ser mejores día a día y a reconocer que hay muchas cosas que no sabemos y que tenemos que aprenderlas para poder seguir creciendo. De hecho, sin importar qué tanta experiencia lleguemos a tener en algo o que tanta experiencia tengamos, siempre podemos mejorar y siempre vamos a sentir que la resistencia va a estar ahí. Henry Fonda fue un actor que ganó muchos premios durante toda su vida porque se dedicó prácticamente toda su carrera o toda su vida a la actuación, aún a la edad de 75 años y después de ser actor por muchas décadas, él se seguía sintiendo temeroso a la hora de interpretar sus papeles. ¿Y cómo es posible que alguien que tenga tantas décadas de experiencia siga teniendo miedos a la hora de hacer su trabajo? ¿Cómo es posible que siga experimentando esa resistencia? La respuesta es que todos vamos a seguir peleando contra la resistencia hasta el final de nuestra vida. De hecho, lo mismo pasó con Charles Lindbergh, quien fue la primera persona que voló más de 33 horas seguidas, viajando desde Nueva York hasta París en un solo día, algo que para su tiempo era considerado como algo imposible. La ignorancia que tenía Lindbergh, pero combinada con esa ambición y con esa terquedad, fue lo que le permitió quizás a él ser el primer hombre en hacer esa hazaña. Otra persona que fue bastante terca fue Steve Jobs. Desde los inicios se sabía que Jobs era un visionario, ¿cierto? Pero afrontó gran resistencia a medida que su empresa iba creciendo y pasó de ser una pequeña empresa a una gran empresa. Esa resistencia por poco lo acaba, por poco lo hace perder todo lo que tenía. Pero Jobs, con el tiempo, fue puliendo esa terquedad, sin dejar a un lado su capacidad de ser visionario. Aprendió a luchar contra la adversidad, contra la resistencia, y terminó conquistándola. Nunca dejó de estar ahí porque siempre tuvo resistencia hasta el final de sus días, pero Jobs tampoco dejó que nunca lo parara. De igual manera, nosotros siempre vamos a encontrar resistencia, pero depende de nosotros que esta no nos pare, que no frene nuestro progreso. Otra de las máscaras que utiliza la resistencia es la preparación excesiva, es el sobrepensar las cosas, el sentir que quizás no tenemos una estructura. Y todas esas cosas son barreras, barreras para lograr nuestras metas. ¿Alguna vez has trabajado mucho en una idea en tu cabeza? Quizás la has pulido y has pensado en ella una y otra vez, pero al final no logras hacer la realidad. Lo que es peor, mientras tú planeabas esa idea, te diste cuenta de que hay personas que ya están implementando esa idea y tú te quedaste atrás. Si es así, no te preocupes, eso nos pasa a casi todos. No eres el único que le pasa esto. El autor afirma que a todos nos ha pasado esto y que nos seguirá pasando durante varias etapas de nuestra vida y de nuestra carrera. La pregunta es, ¿vamos a dejar que eso siga pasando? Muchas veces las cosas no se dan para nosotros porque somos demasiado cautelosos, queremos tener todo 100% seguro antes de empezar, queremos inclusive que se nos asegure que vamos a triunfar, inclusive antes de empezar a trabajar. Por esa razón, a veces sobrepensamos las cosas y ese pensamiento excesivo nos paraliza y no nos deja trabajar. El trabajo es lo que hace que las cosas realmente pasen. Las autocríticas pueden funcionar, pero no deben ser las que determinen el ritmo de nuestro trabajo. Debemos aprender a ignorar o silenciar esa voz interna que constantemente nos está diciendo que estamos perdiendo el tiempo, que el trabajo que estamos haciendo no es tan bueno, que debamos esperar a que las cosas estén mejor, que tengamos los equipos correctos, o que el tiempo sea el correcto, o que llegue el socio correcto. Si queremos realizar nuestros objetivos, tenemos que trabajar en ellos, no esperar a que todo sea perfecto. No es que no debamos evaluar nuestro trabajo, eso también sería algo fuera de contexto, que quizás la misma resistencia nos pueda hacer pensar como, ahí no, haga la cosa, pero no la revise.
sino que todo debe hacerse en un balance. Y ese balance debe ayudar a que el trabajo se haga y que se haga bien. El autor recomienda que sin importar cuál sea el trabajo que queramos hacer o lo que queremos lograr, debemos dividirlo en tres etapas, como si fuera una obra de arte o de teatro. Las tres etapas son el comienzo, el intermedio y el final. Facebook, por ejemplo, no empezó siendo lo que es ahora. Al principio era solo una página donde la gente podía subir fotos. Luego fue una red donde la gente tenía contactos. Y hoy en día la gente puede compartir miles y miles y miles de datos a través de esa plataforma. ¿Esto es el fin de Facebook? No lo sabemos. Quizás recién esté empezando. Y lo mismo pasa con nuestro trabajo. No intentemos crearlo y corregirlo y que esté perfecto en el mismo día. Hagamos el trabajo y una vez que esté hecho, empecemos a mirar qué se puede mejorar, qué le hace falta o qué hay que cambiarle. Ese es el proceso de cómo las cosas pasan desde la mente a la realidad. Otro punto que el autor pone de manifiesto es que vamos a encontrar trabas en el camino, pero que tenemos que destruirlas cuando las veamos. La resistencia también es muy astuta. En ocasiones simplemente nos deja ser, nos deja experimentar flujos de creatividad, nos deja tener nuestra mente libre de barreras y de preocupaciones, de manera que parece que todo fluyera perfectamente y podemos avanzar en nuestro proyecto. El problema es cuando estamos en medio del camino y estamos pensando de que todo sale bien y la resistencia aparece, nos bloquea y no nos deja avanzar. ¿Quién no ha sentido ese sentimiento de estancamiento? ¿Quién no ha sentido que no sabe cuál es el siguiente paso que debe dar? ¿Quién no ha sentido que todo va muy bien y que de repente llega un problema y pone todo lo que habíamos hecho en peligro? ¿Quién no ha sentido eso? Esa es la resistencia. Y su objetivo es hacer que tiremos la toalla y dejemos el trabajo inconcluso. La resistencia es tan astuta que hay veces nos hace pensar que esas trabas que nos dejan avanzar son nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro gobierno y en fin, un montón de cosas que según nosotros no nos dejan progresar y son los culpables de que nuestro trabajo no avance. Aun cuando eso pueda ser cierto, no podemos echarle la culpa a los demás. Esto es lo que quiere la resistencia, porque sabe que si le echamos la culpa a alguien más o a algo más, ese algo se vuelve una cosa que no podemos controlar. Y si no podemos controlarlo, no podemos hacer nada. Y tendremos que abandonar porque así son las cosas y no podemos hacer nada. Sin embargo, cuando ponemos la culpa de lo que está pasando sobre nosotros mismos y reconocemos que estos pensamientos no son más que una manifestación de la resistencia interna y sobre todo aceptamos que podemos cambiar, es en ese momento cuando aprendemos a pasar por encima o por debajo o por un lado o por el otro lado de todas esas trabas y todas esas barreras que se nos pueden cruzar en el camino. El autor nos invita a pensar que somos una especie de caballeros y que la resistencia es el dragón que tenemos que matar. Ambos no podemos vivir en armonía el uno con el otro. Así que uno tiene que salir victorioso, el dragón o el caballero. ¿Cuál vas a hacer que salga victorioso? Cuando estamos trabajando en un proyecto que queremos lograr, tenemos que preguntarnos si de verdad queremos lograr eso. ¿Lo queremos lograr por dinero, por fama, por poder, por estatus? ¿O por qué lo queremos lograr? ¿Lo queremos lograr porque es algo que es verdaderamente importante para nosotros? ¿O lo estamos logrando por las razones incorrectas? Si es por otra cosa, que no sea por el hecho de que es importante para nosotros, el dragón terminará por matarnos. Y si de verdad estamos plenamente comprometidos, si estamos metidos de lleno en estas cosas, ahí es cuando nosotros podemos matar al dragón. Es una calle sin salida. O el dragón nos mata o nosotros lo matamos. Y si algo no es verdaderamente importante para nosotros, lo más seguro es que el dragón va a terminar matándonos, porque la resistencia es real, es grande, es fuerte, y está ahí para hacernos abandonar. Por eso debemos destruir nuestros miedos y esforzarnos por lograr nuestras metas, porque al hacerlo, cada vez nos vamos a ir volviendo más y más y más fuertes. En ocasiones tendremos grandes choques que ni siquiera podemos prever o que, peor aún, ni siquiera sabemos que podemos vencerlos. Todos tenemos diferentes choques en nuestra vida. Alguno puede ser la pérdida de un ser querido en un momento de necesidad física y emocional. Puede ser que el trabajo por el cual luchamos por tantos años de repente se derrumba todo. Puede ser que pusiste tus esperanzas en alguien solo para después ver tu propia suerte abandonado y traicionado.
No podemos predecir todos estos tipos de choque en nuestra vida. Sin embargo, pocos de esos choques son verdaderamente cosas fatales. Cuando esos choques nos golpean, debemos recordar que son solo obstáculos, que son reverses, que son caídas, pero que no tienen por qué ser definitivas. La historia está llena de anécdotas de personas que parecían que lo habían perdido todo, solo para salir victoriosas más adelante, con sentidos renovados del deber y que dan vuelta completa a sus vidas y las vidas también de los que los rodean. Estos grandes choques siempre serán cosas difíciles de afrontar, pero también pueden ser la forma en las cuales nos daremos cuenta de qué está funcionando y qué quizás no está funcionando en nuestra vida, qué tenemos que cambiar, porque hay veces es que aprendemos por nuestros errores. De hecho, el autor también dice que esos reveses nos enseñan quién verdaderamente está para nosotros y quién no. Estos grandes choques y reverses de la vida nos pueden mostrar de qué material inclusive estamos hechos. El autor cuenta que uno de esos grandes choques para él fue cuando estaba trabajando en su libro, se llama The Profession en inglés, porque no está en español, que es una novela que le tomó 2 años escribir. Y cuando terminó la novela y la pasó entre sus colegas y amigos y editores, el resultado fue que la mayoría no le gustó para nada. Recibió fuertes críticas por parte de todos ellos y por algún tiempo el autor se desanimó bastante. Sin embargo, también después dijo, no, venga, eso es normal, y afrontó de cara a la resistencia que estaba viviendo, la reconoció y la utilizó a su favor para pulir su novela. Al final del año 2011 pudo ya así convertirla en un libro real y tuvo muy buenas ventas. Pero eso no fue algo de la noche a la mañana. El autor comenta que tuvo que trabajar 1 año más en ese libro hasta que por fin pudo estar terminado y aprobado. A medida que vamos progresando en nuestro trabajo, vamos a ir alcanzando nuevos niveles, vamos a tener también choques más grandes. De la misma manera que cuando somos niños nos caemos cuando recién estamos empezando a caminar y después de que aprendemos a caminar nos caemos cuando estamos aprendiendo a correr y ya cuando sabemos correr igual nos vamos a caer cuando estamos montando bicicleta. Nuestras habilidades han ido incrementando con el tiempo, pero cada nivel también trae sus propios desafíos y sus propios choques. Pero esto no puede frenarnos porque tenemos que estar preparados para el siguiente nivel. El mensaje clave de este libro es que podemos lograr grandes cosas, pero que también cada vez que intentamos algo que vale la pena, vamos a encontrar esa resistencia que no nos va a querer dejar el trabajo, no nos va a querer dejar hacer el trabajo, o que lo dejemos pero a medias. Sin embargo, debemos identificar a nuestros aliados y a nuestros enemigos, entender que detrás de cada problema también hay una oportunidad que puede hacernos más fuertes y con el tiempo ir puliendo esa idea, esa tarea y ir mejorando. Lo que tenemos que asegurarnos es que la resistencia no nos pare. Tenemos que asegurarnos de que la resistencia no pare nuestro trabajo, sino que de verdad podamos, como dice el título del libro, hacer el trabajo. Este ha sido el resumen del libro Haz el trabajo Steven Pressfield, por Steven Pressfield. Si te gustó el resumen, recomiéndalo a un amigo que está quizás luchando con la resistencia en este momento y que siente que no puede sacar adelante sus proyectos. Puede ser bajar de peso, puede ser escribir un libro, puede sacar un curso, puede ser montar su negocio, no sé. Todos afrontamos resistencia en algún momento. Y te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de ninguno de los resúmenes que estaremos subiendo para que puedas convertirte en el estratega que tu vida y que tu negocio necesitan. Estratega, nos vemos.